fases del potencial de acción. Pero finalmente todas estas se van a ver representadas por mi electrocardiograma, y es ahí donde mi electrocardiograma me va a indicar el tipo de arritmia, porque es la representación gráfica de cómo se van a despolarizar mis células de mi sistema de conducción. Perfecto. Para eso entonces también es importante saber las partes de un electrocardiograma. No, Valenzuela. Valenzuela, ¿qué partes tiene tu EKG? La onda P, ¿qué me representa mi onda P? La despolarización Despolarización auricular, ¿no? Muy bien, es una despolarización auricular. Perfecto. Luego, ¿qué más tiene? el complejo QRS. El complejo QRS, ¿que me representa qué cosa? La despolarización de ventrículo. Despolarización ventricular. Y luego tengo mi onda T, que me representa a mí. ¿Y qué cosa? Repolarización ventricular. Entonces tengo una despolarización auricular, tengo una despolarización ventricular y tengo una repolarización ventricular. ¿Y dónde está mi repolarización auricular? Si acaso usted está mi despolarización auricular. Supuestamente la opaca. Lo opaca mi complejo QRS, debe estar por aquí más o menos, a este nivel. Perfecto. Y cada una de estas ondas, segmentos, intervalos en mi electrocardiograma tiene una medida, que si estas se van a ver alteradas, porque también algo está pasando en mi sistema de conducción. Entonces, por ejemplo, la onda P aproximadamente mide entre 0,08 a 0,10 segundos, que más o menos vendría a ser 2 cuadraditos, 2.5 cuadraditos como máximo. Mi complejo QRS mide de 0,06 a 0,10, también más o menos 3 cuadraditos como máximo, complejo QRS. Mi onda T, por ejemplo, no, lo que más me interesa aquí es mi intervalo QT, más o menos esto. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Esta por lo menos debería medir 0,36 a 0,44 segundos, o sea, más o menos entre 9 a 11 cuadraditos chiquititos, aproximadamente. Porque si este QT se va a ver prolongado, es ahí donde incluso podría causar la muerte de un paciente. Y ahorita vamos a ver. Entonces, más o menos todo se va a ir reflejando, ¿ok? Entonces tenemos mi onda P, complejo QRS y mi onda T. Y todas estas al final va a ser una representación de mis potenciales de acción. Entonces tenemos diversos tipos de arritmias. Otra vez vamos a dibujar nuestro sistema de conducción. Notesas internodales. Perfecto. Cuando las arritmias nacen por encima de las de His, son las arritmias supraventriculares. Pero si las arritmias nacen por debajo de mi haz de His, son arritmias ventriculares. Recuerden que su haz de His es un sistema de relevo, es un sistema en el cual no va a poder pasar otro impulso por otros lados que no sea por el haz de His. Necesariamente va a tener que pasar por ahí, a menos que haya un circuito de reentrada, ¿no? Que por ejemplo hay una vía accesoria, pero eso ya es patológico. Fisiológicamente va a tener que pasar por aquí. Ahora, entonces tengo mi nodo sinoauricular que se despolariza, va por los internodales y luego a mi nodo AB y al final mi haz de His y luego rama derecha y rama izquierda. Entonces miren, los complejos, por ejemplo, las arritmias supraventriculares que nacen por arriba de mi haz de His, muchas veces se van a ver representadas por un QRS estrecho, que significa que mi ventrículo se ha despolarizado al mismo tiempo, tanto mi derecho como mi izquierdo. Entonces, si están despolarizados al mismo tiempo, mi QRS no demora mucho. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguna arritmia, algún foco en un ventrículo se ha despolarizado? Esta va a tener que recorrer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha un largo trayecto. Entonces mi QRS es más ancho. Entonces, arritmias ventriculares generalmente van a ir con QRS ancho y arritmias supraventriculares generalmente van a ir con QRS estrecho, ¿ya? No siempre, hay algunas excepciones como bloqueos y todo esto, pero ya son patologías más combinadas. Pero de manera esquemática, al menos para que se acuerden, QRS estrecho, supraventriculares,
QRS anchos ventriculares. Ok, entonces nos vamos a dividir por el origen. Supraventriculares. Dentro de los supraventriculares tenemos a la fibrilación auricular, al flúter auricular y a la taquicardia paroxística supraventricular. Y a las ventriculares tenemos la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular y la torsada de Pointes. Hay más, pero esas son las más representativas. Muy bien, entonces tenemos por origen. Luego tenemos por frecuencia cardíaca. Recordemos que nuestra frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Arritmias que vayan por encima de 100 latidos por minuto se les denomina taquiarritmias. Y arritmias que vayan por debajo de los 60 latidos por minuto son bradiarritmias. Muy bien, entonces dentro de las bradiarritmias tenemos los bloqueos AV, o sea, bloqueos aquí más o menos a ese nivel, bloqueos de rama, por ejemplo, bloqueos de hemirramas, pero principalmente los bloqueos AV, que son los más conocidos. Tenemos tres tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3. Dentro de los tipos 2 tenemos dos subtipos más, pero por lo general estas no vamos a profundizar estudiándolas porque la mayoría de estas son asintomáticas, especialmente estas dos, y estas dos necesitan marcapaso. Donde voy a tener que usar mis antiarrítmicos son aquí, en las taquiarritmias. Es ahí donde voy a dar mi aplicación clínica y mi aplicación farmacológica, en las taquiarritmias, o sea, en la fibrilación auricular, en el flúter, en la fibrilación ventricular, en la taquicardia paroxística supraventricular, en la torsada de Pointes y todas las demás. Pero más o menos ahí es donde van mis antiarrítmicos. Ya, pero igual tienes que saber que hay bradiarritmias y hay taquiarritmias. La puedo también clasificar por el modo de presentación. No pueden ser paroxísticas, o sea, que aparecen y desaparecen, como una taquicardia paroxística supraventricular, por ejemplo, como el caso clínico que nos planteaba, ¿no? Este paciente tenía de 5 a 10 minutos, se presentaba sus arritmias. O también pueden ser algo más crónicas, por ejemplo, los bloqueos son asintomáticos, generalmente los bloqueos de primer grado. Los bloqueos de primer grado, como son asintomáticos, más o menos tienen una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto, por ahí. Pero no nos damos cuenta, entonces son algo más crónicos porque tampoco nos con síntomas. Entonces por ahí es como que nos dividimos. Otra cosa es que les van a decir arritmias, pero en verdad el término correcto son disritmias. Disritmia, porque A significa sin, ritmo. O sea, en realidad no es que no tenga ritmo, en general hay una alteración del ritmo. ¿Ya? Entonces el término correcto son disritmias. Pero igual se sigue usando una nomenclatura clásica, algunos médicos, y las llaman arritmias como tal. Pero el término correcto son disritmias. Ahora sí, acá les presento algunas de las disritmias más frecuentes. Ya hay muchas más, obviamente, y faltan un montón aquí, pero son las más representativas y son las que tienen que aprender al menos en el laboratorio. Tenemos nuestro ritmo sinusal, que es el que normalmente deberíamos tener todas, y todas estas deben tener alguna característica. Por ejemplo, nosotros un ritmo sinusal quiere decir que mi impulso ha nacido del nodo sinoauricular. Vargas, cuéntame, ¿cuáles son las características de un ritmo sinusal? ¿Qué es lo que tiene que tener para que tú sepas que tu ritmo ha nacido del nodo sinoauricular? El intervalo del pico intervalo RR sea constante. Ya, muy bien. RR tiene que ser regular, ¿no? O sea, tiene que haber una misma distancia entre tu R y R. Muy bien, ese es un ritmo regular. ¿Qué más? Que la onda P preceda al complejo QRS. Muy bien, tiene que haber primero una despolarización auricular y después tiene que haber una despolarización ventricular. ¿Qué más? ¿Cómo estaría tu frecuencia cardíaca? De 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Si viene del nodo sinoauricular y tiene esa frecuencia, más o menos su frecuencia cardíaca estaría a ese nivel. ¿Qué más? Tiene que tener una onda P positiva en las derivadas de 2, de 3 y ABF, ¿no? Que son derivadas para ver la ritmicidad del corazón.
Claro, las ondas P también pueden ser negativas, por ejemplo, si lo vemos en otra derivada, lo vemos en la derivada BR, o puede ser una onda isobifásica, por ejemplo, en derivada B1. Pero si lo vemos en derivada 2, tiene que ser positiva, es un criterio. ¿Qué más? Tu QRS tiene que ser estrecho, porque eso me significa que mis dos ventrículos están despolarizando al mismo tiempo. Tiene que ser una PR constante. Una PR constante que aproximadamente debe medir entre 0,12 a 0,20 aproximadamente, ¿no? Tiene que tener un eje normal del corazón, más o menos entre menos 30 a más 90 grados aproximadamente, mi eje cardíaco. Muy bien, entonces estas son características que me dicen, oye, tu ritmo está haciendo de nodo sinauricular, así que estamos bien. Ahora, tenemos algunas alteraciones, por ejemplo, la bradicardia sinusal, que también nace del nodo sinauricular, pero nace a una frecuencia más lenta, que puede ser fisiológica muchas veces. Por ejemplo, cuando estamos con sueño, estamos durmiendo, puede bajar la frecuencia cardíaca, así como también puede ser patológica, ¿ya? Si es patológica, podemos administrar incluso atropina, que es un antimuscarínico para elevar la frecuencia cardíaca. Tenemos taquicardias sinusales, que exceden por encima de los 100 latidos por minuto, ¿ya? Pero aquí lo que nos interesa realmente son todas las taquiarritmias, y es aquí donde nos vamos a centrar en una principalmente, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes y más importantes, es la que más deberían conocer de todas las arritmias que hay. Es la que debería leer un montón sobre fibrilación auricular. Incluso hay una guía, o sea, una guía propia de la fibrilación auricular. Hay reuniones, hay consensos anuales. La última guía, por ejemplo, fue hace un mes. La actualizaron. Hay algunos cambios bastante interesantes de la fibrilación auricular, pero a lo que quiero llegar es que es una de las arritmias más importantes que tienen que conocer para su práctica diaria. Tiene algunas características también. Tanto la fibrilación auricular como la flúter atrial y la taquicardia paroxística supraventricular, estas tres son supraventriculares, o sea, tienen que tener QRS estrecho, QRS estrecho, QRS estrecho y QRS estrecho. Tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular y la torsada de Pointes son arritmias ventriculares, entonces tienen que tener QRS anchos, mira, QRS ancho, QRS ancho y QRS ancho. Perfecto. Muy bien, entonces más o menos nos guiamos por ahí. Taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares. Lo más destacable de la fibrilación auricular es que no tenga presencia de onda P. Ustedes saben por fisiopatología, ¿no? Que tenemos acá nuestra aurícula, tenemos acá nuestra válvula mitral y tenemos acá un ventrículo. La fibrilación auricular se da por un crecimiento de la aurícula izquierda. Por X motivos. Puede ser, por ejemplo, que hay una estenosis mitral. Hay una estenosis mitral, entonces la sangre no va a pasar efectivamente a mis ventrículos y por lo tanto la sangre distiende a mi aurícula izquierda. Lo distiende tanto que genera tejido fibrótico a este nivel. Y este tejido fibrótico anómalo genera focos ectópicos de despolarizaciones, genera focos arritmogénicos a nivel de esta aurícula izquierda. Entonces todos estos foquitos se van a querer despolarizar. Recuerden que tu miocardio, ya sea ventricular, auricular, pueden desarrollar despolarizaciones. Tu sistema de conducción miocárdica, ese sistema de haz de Purkinje y todo lo demás, son células miocárdicas finalmente, sino que se han ido especializándose. Entonces la misma capacidad de despolarización tienen mis células miocárdicas de la aurícula y del ventrículo, o sea, pueden despolarizarse. Es más, lo van a hacer en la fibrilación auricular. Todas van a querer despolarizarse. Generan despolarizaciones aquí, 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 a ver cuál pasa primero, cuál gana y cuál entra a mi ventrículo. Entonces, pero va a tener una despolarización inhabitual. Entonces va a generar intentos de despolarizaciones, pero no lo va a lograr. Recuerda que mi onda P es una contracción auricular efectiva, es una contracción auricular coordinada, tiene que actuar como un sinsitio, como un todo. Pero esa no, miren, entonces miren cómo se ven aquí las despolarizaciones auriculares, son intentos, son esbozos de despolarizaciones, pero no los logran, no generan una onda P, generan como pequeñas fasciculaciones, hay una ausencia de onda P. Pueden generar ondas F minúsculas, como en algunos libros lo ponen,
pero no siempre va a ser así. Las ondas F son cuando hay algo de despolación, pero puede ser tejido tan fibrótico que incluso no se ve nada. Hay ausencia total de ondas P. ¿Ya? Dime. En clase dijimos algo sobre la onda F, pero el profe dijo que podría tener otros nombres también. Ondas F minúsculas, por ejemplo, a diferencia de las Flutter, que son las Fs en sierra, o F mayúsculas. O sea, pero los criterios son claros. O sea, si es que lees las guías, incluso no te lo ponen como ondas F minúsculas, te lo ponen como ausencia onda P. Y es así como se debería llamar. Las ondas F minúsculas son manifestaciones electrocardiográficas que son representadas por esbozos, o sea, son como que pequeñas fasciculaciones. Mira, estas cositas chiquititas, esas sí podrían llamarse ondas F minúsculas. Podrían llamarse. Pero a veces el grado de compromiso es tanto que hay mucho tejido fibrótico y ni siquiera hay esbozos de despolarizaciones. O sea, ya de por sí no hay despolarizaciones, entonces es como muy aplanado, no se ven despolarizaciones. Por eso es ausencia de onda P. ¿Ok? Otra característica es que sean irregulares. Miren la distancia de aquí a aquí, y miren la distancia de aquí a aquí, y miren la distancia de aquí a aquí, y miren la distancia que hay aquí a aquí. Eso es irregularidad. Entonces, para caso clínico, para exámenes, cuando le ponga un paciente con palpitaciones, taquicardia y te digan que es irregular, esto es fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se muestre lo contrario, es una fibrilación auricular. En los casos clínicos te ponen así, palpitaciones irregulares, esto es fibrilación auricular. Están hablando de una fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, tiene que ser irregular. Muy diferente a un Flutter. El Flutter tampoco no tiene una onda P. También no van a contraer de forma ordenada. También va a tener circuitos, pero no de microentrada. O sea, no va a tener circuitos un poco más grandes. Aquí, 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 aquí. Y genera un poco de fasciculaciones un poco más grandes, representadas por F mayúsculas probablemente. Esa es la diferencia, F mayúsculas y F minúsculas. ¿Okay? Pero estas van a ser regulares. Regulares. ¿Ya? Ahora tenemos a mis taquicardias paroxísticas supraventriculares. Eso generalmente se dan mujeres, ¿ya? Suelen durar un tiempo, como el caso clínico, por ejemplo, de 5 a 10 minutos, son paroxísticas, pero a veces hay condiciones en las cuales estas se pueden alargar y pueden durar más tiempo. El pilar del tratamiento de estas taquicardias paroxísticas supraventriculares, primero es hacer maniobra vagal. Estimulamos parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, bastante bien. Luego de esta, si no funciona con esto, escalamos y hacemos maniobra de Valsalva modificada, por ejemplo, que ya lo van a tener que leer para presentarme el caso. Y si aún así no sale, usamos fármacos como la adenosina, que el mecanismo de acción también me lo van a tener que buscar, porque va a tener una particularidad y por qué es donde actúa la adenosina. Entonces tenemos estos pilares de tratamiento, pero si se dan cuenta tampoco hay ausencia. O sea, la onda P sí está presente aquí, porque sí se despolarizan las aurículas, pero muchas veces están enmascaradas dentro de estos complejos QRS, que cuando tú le das adenosina, disminuye la frecuencia cardíaca y lo que hace es alargarse y aparece la onda P. Bastante interesante, al menos con el uso de adenosina para taquicardias paroxísticas supraventriculares. Pero más o menos es el marco general de cómo las características principales que tienen que tener en cuenta para la fibrilación auricular, el Flutter auricular y la taquicardia paroxística. Dime. ¿También se le puede dar propafenona o lecainida? ¿A dónde? ¿A la paroxística? Ajá, es que el doctor nos dijo de que para paroxística también podrían ser los fármacos Sí, o sea, hay varios medicamentos que ahorita lo vamos a ver que puedes dar a tu paroxística. O sea, hay varios medicamentos, pero generalmente van en ese orden. Primero, o sea, tratas de estimularlo lo más rápido antes de administrar una vía venosa y ponerle medicamentos que te va a demorar. Lo estimulas, volteas, haces tu maniobra. Si no, ya en ese momento le estás canalizando a tu paciente y le estás administrando medicamentos. O sea, el primer medicamento sería la adenosina. Adenosina. Como alternativa tenemos muchos más. Ya que todo lo vamos a ver. Y luego tenemos las arritmias ventriculares. Tenemos, por ejemplo, la fibrilación. Tenemos esta primero, la taquicardia ventricular, que suele ser así. Suelen ser, incluso esta es monomórfica, ya porque tiene un mismo patrón. Son QRS anchos, QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho. Esto me dice que mi ventrículo estaba aquí, se despolarizó aquí un foco ectópico y me está demorando en despolarizarse el otro ventrículo. Por eso se está demorando y por eso me hace QRS anchos. Pues el tiempo, se está demorando de polarizarse.
Primero lo hace un ventrículo y luego lo hace el otro ventrículo. Luego tenemos la fibrilación ventricular, que suelen ser así, más o menos, son polimórficas, no tienen algún patrón establecido, ¿ya? Más o menos así. Y luego tenemos otro de las arritmias que es bastante importante que lo reconozcan, que es la torsada de Pointes. La torsada de Pointes, más o menos, son así. Si se dan cuenta, miren, tienen un efecto increciendo y luego disminuyen, y luego otra vez crecen, y luego disminuyen, y así sucesivamente. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Esta torsada de Pointes es una arritmia producida por un QT largo. O sea, el QT largo va a condicionar o va a condicionar a que aparezca una torsada de Pointes. Y la torsada de Pointes es súper peligrosa porque esta torsada de Pointes va a evolucionar a una fibrilación ventricular. Y aquí es donde el paciente fallece, por una fibrilación ventricular. Entonces, tienes que tener en cuenta tu QT largo. Y van a haber medicamentos que promuevan este alargamiento del QT. Y es ahí donde tienes que tener cuidado. Miren, vamos a ver. Entonces, hay medicamentos que te prolongan el QT, ¿no? Por ejemplo, hay una mnemotecnia que es A, B, C, D, E, F y N-deoxynitrito. Entonces tenemos, vamos a ver acá. Tenemos, por ejemplo, antiarrítmicos. Claro, hay algunos antiarrítmicos que también son arrítmicos, son proarrítmicos, que te prolongan el QT y hay que tener cuidado con estos. Por ejemplo, en estos tenemos los tipo 1A y tenemos los tipo 3. Estos prolongan el QT. Ahora vamos a ver qué medicamentos son del 1A y los de tipo 3. ¿Ya? En general, los medicamentos que prolongan el QT son medicamentos que causan hipocalemia, causan hipomagnesemia y causan hipocalcemia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los antibióticos, como los macrólidos, por ejemplo, o las fluoroquinolonas. Los macrólidos, por ejemplo, como la citromicina. Entonces, por eso que cuando nosotros damos la citromicina, ¿cuánto tiempo lo damos? 3 días, 5 días como máximo, y lo damos una vez al día. No podríamos darle cada 8 horas como la amoxicilina, por eso prolonga el QT. Tampoco podremos extenderla por 10 días, como por ejemplo el amoxiclav, amoxicilina más flavulante. O sea, lo damos solamente 5 días, como mucho, 3 días en promedio, y lo damos una vez al día. Porque son medicamentos que me prolongan el QT, son medicamentos que me pueden hacer torsada de Pointes, son medicamentos que luego me pueden hacer fibrilación ventricular. Hay que tener cuidado. Luego tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos. Esta en inglés está mnemotecnia. Así que vamos a ver, antipsicóticos. Como por ejemplo el aroperidol, como la cloroquina. La cloroquina, que es un antipalúdico, un antimalárico. Entonces, por eso los pacientes en COVID, cuando consumían hidroxicloroquina y consumían citromicina, estos pacientes morían. Consumían 2 fármacos que prolongaban el QT, 2 fármacos que te llevaban a torsada de Pointes, 2 fármacos que posteriormente te podrían llevar a fibrilación ventricular. Y en pacientes de por sí con cardiopatías, entonces es una bomba, o sea, lo estás matando a tu paciente. Tengan cuidado con administrar medicamentos que prolongan el QT, y mucho más si son 2 o 3 medicamentos. Hay que tener en cuenta por eso los efectos adversos que te producen los medicamentos. Ustedes van a ser médicos y tienen que saber efectos adversos, tienen que saber mecanismos de acciones para no combinar fármacos que no se deberían combinar. Incluso esto vino en una pregunta de examen de residentado médico el año pasado, creo, si no me equivoco. Era un caso clínico de una paciente que tenía neumonía, estaba consumiendo citromicina, luego descubrieron que su neumonía era por COVID, no suspendieron la citromicina, le agregaron hidroxicloroquina, la paciente desencadenó una arritmia y te ponen la pregunta, ¿no? ¿Qué arritmia es la que presentó la paciente? Creo que lo ponen así. Y te ponen alternativa A, fibrilación auricular; alternativa B, flúter auricular; alternativa C, bloqueo AB segundo grado; alternativa C, torsada de Pointes; y alternativa E te ponían, creo, algo de World Parkinson White, lo que es. Entonces, la alternativa era torsada de Pointes, efectivamente, lógicamente, porque te prolongaban el QT. Las combinaciones de hidroxicloroquina más citromicina, al menos en tiempo de pandemia, te hacían torsada de Pointes y luego te hacían fibrilación ventricular. ¿Ya?
Luego tenemos, por ejemplo, los diuréticos, tipo tiacídicos, o los antidepresivos también, como los antidepresivos tricíclicos, que también te pueden prolongar el QT. Por ejemplo, los antieméticos como el ondansetron, por ejemplo, los antifúngicos como el fluconazol, por ejemplo, los NAIR, por ejemplo, los NAVIR, que son los inhibidores de la proteasa, que lo van a ver en VIH, por ejemplo, o los opioides como metadona. Entonces hay un montón de medicamentos que te puedan prolongar el QT y tienen que tener cuidado, ¿ya? Los tipo 1A y los tipos 3 son los medicamentos antiarrítmicos que te pueden prolongar el QT. Entonces miren, más o menos todos los antiarrítmicos van a caer aquí, en nuestro potencial de acción. Entonces tenemos, de manera muy esquemática, fármacos antiarrítmicos por clases: 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1 son tipo 1A, 1B y 1C. Tanto el tipo 1 como el tipo 3 actúan en mi miocardiocito, o sea, en mis fibras de Purkinje, en mi ventrículo. Los tipo 2 y los tipo 4 también actúan, pero su acción va mucho más marcada en mis células del nodo sinoauricular. Recuerden que mi nodo sinoauricular tiene más o menos esta morfología, ¿no? ¿Recuerdan su morfología de su nodo sinoauricular? Más o menos así, donde esta pendiente está comandada por la corriente Fanny, ¿no? Y Fanny, que son canales de sodio, estos son canales de calcio, estos son canales de potasio, tipo fase 4, fase 0, fase 3, que es muy diferente a esto, por ejemplo, que tiene fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Aquí no hay fase 1 ni fase 2 en mis células del nodo sinoauricular. Muy bien. Entonces, el tipo 2 es un beta bloqueador que actúa aquí. Y los tipo 4 son calcio antagonistas que actúan aquí, canales de calcio. Ahora vamos con los tipo 1, tipo 3, que son los que van a actuar principalmente en mi potencial de acción. Recuerden también que los tipo C son los más potentes. Los tipo 2 son más o menos potentes y los tipo B son los menos potentes de mis antiarrítmicos bloqueadores de sodio. Entonces vamos a recordar nuestro potencial de acción. Tenemos la fase 0, que es donde se despolariza la célula, porque abre canales de sodio. El sodio entra y lo que hace es volver positivo a mi célula. Luego tenemos canales de potasio que se abren. ¿Y dónde hay potasio? Principalmente en el intracelular. Y por gradiente electroquímico sale, ¿no? Y hace una pequeña repolarización. Pero ahí nomás aparecen y se abren canales de calcio. Como hay más en el intracelular, en el intracelular comienza a entrar para la fase de contracción. Porque ya se despolarizó mi ventrículo, ahora tiene que contraerse. Y el calcio es el que participa en la contracción ventricular. Y genera una fase de meseta porque hay cargas que salen y hay cargas que entran. Entonces, por ahí mantiene su equilibrio electroquímico. Estos canales de calcio se cierran y luego siguen funcionando mis canales de potasio y genera la repolarización. Muy bien, y por lo tanto entonces baja se vuelve negativo. Y luego todo esto se rectifica por mi bomba sodio-potasio ATPasa para mantener un potencial de reposo. Perfecto. Entonces, mis antiarrítmicos de clase 1 bloquean aquí. Su target es en los canales de sodio. Mis antiarrítmicos de clase 2 son los beta blocks. Mis antiarrítmicos de clase 3 van aquí, canales de potasio. Y mis antiarrítmicos de clase 4 van aquí. Ahora miren, los clase 3 yo les había dicho que prolongan el QT. Claro, efectivamente, porque si esto se bloqueara, la repolarización demoraría mucho más. Y si disminuye mucho más, también mi repolarización demora mucho más. Hay una prolongación del QT. Muy bien. Los de tipo 1 pueden ser muy potentes, como los 1C, por ejemplo, que más o menos, vamos a poner con otro color, que más o menos son así. Bloquean mucho mis canales de sodio, pero más o menos mantiene esta isoforma.
acá bien. Luego mis tipo 1B son los más débiles y más o menos son así, ¿no? Acá. Muy bien. Y los tipo 1A son así. Son intermedios, pero también tienen un cierto efecto sobre mis canales de potasio. Es por eso que también ellos prolongan el QT. Entonces mis 1A y mis tipo 3 prolongan el QT. ¿Ok? Por ahí vamos viendo mis antiarrítmicos. Entonces aquí tenemos una clasificación de mis antiarrítmicos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los bloqueadores de canales de sodio, que son los tipo 1, los bloqueadores, los beta block, que son los tipo 2, los bloqueadores, aquí está mal, aquí es potasio, tipo 3, y aquí es calcio, tipo 4. Tenemos tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C. Aquí lo que me interesa es que se aprendan al menos los fármacos más representativos. Procainamida, quinidina para 1A, para el 1B, lidocaína, para el 1C, propafenona y flecainida. Los tipo 2, propanolol, metoprolol, o sea, todos los que terminan básicamente en los beta block que ya conocemos. Los tipo 3, amibarona, por ejemplo, el más representativo de todos. Y el tipo 4, el verapamil y el lidiazem, que son calcio antagonistas, no dihidropirínicos o dihidropirínicos. No Los dihidropirínicos, porque los dihidropirínicos lo habíamos visto cuando hablábamos de músculo liso, sino vascular. Es aquí donde vamos a hablar ya sobre mis calcio antagonistas no dihidropirínicos. Y también cuando veamos antianginosos, por ejemplo, que también podremos actuar. O sea, a nivel del corazón, los no dihidropirínicos. A nivel de mis vasos, dihidropirínicos. Perfecto. Miren, aquí están. Prolongan el QT 1A. Y también los tipo 3 también aumentan el periodo refractario efectivo. O sea, aumentan el periodo refractario, también prolonga el QT. Entonces tenemos dos medicamentos. Los 1B no se usan mucho en realidad. Nos puede ayudar para arritmias post-infarto. Para tejido un poco muerto, ¿ya? Es la única indicación, por eso la memotecnia es BEST for IMA, que es la BEST de antiarrítmicos tipo 1B. Luego la C, por ejemplo, que son proarrítmicos, por el hecho de que estos pueden ocasionar arritmias en tejidos muertos, en tejidos infartados. Por eso la memotecnia es contraindicated for IMA. También, ¿ya? Pero, sin embargo, estas, las 1C y las 3, nos ayudan para fibrilación auricular. Son las que más se usan para fibrilación auricular. ¿Ok? Solamente no se usa cuando el tejido es un tejido muerto, tejido infartado, las 1C. Pero para otros tipos de arritmias nos ayudan bastante bien. Luego tenemos, por ejemplo, los beta blocks, que nos ayudan bastante bien en lo que son taquiarritmias, porque bajan la frecuencia cardíaca. Incluso también se puede usar en fibrilación auricular aquí, y también en infartos de miocardio, porque lo que hacen es, al bajarle la frecuencia cardíaca, aumentan el tiempo de diástole y por lo tanto aumentan la fase de diástole, pues la fase de irrigación sanguínea. Y luego tenemos los tipo 4, que es como se usan para la supresión de la taquicardia paroxística supraventricular, que nos mencionó su compañero. Entonces, vamos a tener diversos mecanismos de acción de diversos fármacos, ¿ya? Lo que sí o sí tienen que conocer es la amibarona. Tienen que conocer todo de la amibarona, porque siempre te lo preguntan. Es el antiarrítmico probablemente más preguntable para exámenes. Y ya, tenemos entonces esos antiarrítmicos. Entonces, miren aquí cómo actúan mis fármacos 1A, miren cómo actúa, y miren mis fármacos 3, prolongan el QT. Miren cómo actúan todos mis 1 en sodio, miren. Unos más que otros, unos más potentes, high, y unos más leves como los tipo B, y unos más unos intermedios como los 1A que les había dicho. Miren cómo el 1A y el 3 actúan bastante en canales de potasio. Obviamente el tipo 3, su elección es el potasio, canales de potasio. Pero mira cómo también mi 1A también repercute de cierta forma en mis canales de potasio bloqueándolos. Es por eso que también prolonga el QT. ¿Ya? Miren cómo mis tipo 2 disminuyen la frecuencia cardíaca. Miren mis tipo 4 cómo bloquean canales de calcio. Más o menos, entonces ahí es un cuadro esquemático sobre su influencia, sobre los efectos proarrítmicos incluso, y los mira, por ejemplo acá, la flecainida, que es el 1C que les decía, son proarrítmicos incluso, la flecainida. ¿Ya ven
cómo se da su influencia en la frecuencia cardíaca, en las manifestaciones extracardíacas y todo lo demás. Hay fármacos que en la vida se nos ocurriría darse en unos instantes, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada habíamos visto sobre los IECAS, sobre los ARAS-2, que no creo que ustedes ya se los den a sus gestantes, porque causa teratogenicidad. Así también como tenemos antiarrítmicos que también no deberían darle a sus gestantes. Por ejemplo, la amiodarona. La amiodarona tiene muchos efectos adversos. O sea, es un fármaco de elección que funciona en casi todo. Funciona en casi todo. En casi todas las arritmias va bien la amiodarona. Pero tienen que tener en cuenta sus efectos adversos también. ¿Ya? Por ejemplo, lo evitamos en gestación. Yo les había dicho que la fibrilación auricular, los 3 pilares de tratamiento son usar beta-blocks, porque tenemos que bajar la frecuencia cardíaca. Tenemos que usar fármacos que bajen la frecuencia cardíaca. Como es un cardioembólico por excelencia, porque no se despolarizan las aurículas y comienza a almacenar mucha sangre a nivel de mi aurícula izquierda, entonces tenemos que anticoagular a ese paciente. Lo anticoagulamos y tenemos que controlar el ritmo con antiarrítmicos, principalmente 1C y tipo 3. Ahora, para la anticoagulación hay un score que se llama el CHAS-VAS, bastante conocido. Es un score que me dice, ok, ¿cuántos de estos puntajes tengo que cumplir para poder anticoagular? No a todos mis pacientes con fibrilación auricular los voy a anticoagular. Tienen que cumplir ciertos puntajes. Son mayor o igual a 2 puntos. Esto es una clasificación un poco antigua. Hace un mes o menos, incluso 3 semanas probablemente, se hizo una revisión. Hay una nueva guía, la conversación está en internet, es la guía europea. Ustedes como médicos siempre tienen que estar actualizados, chicos. O sea, si los digo en serio, tienen que leer. O sea, a ver, no digo todo lo que sale lo tengan que leer, pero sí tienen que leer, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, tienen que leer insuficiencias cardíacas. O sea, tienen que estar al día con las guías, tienen que confiar mucho en su medicina basada por evidencia. A mí me gusta leer, por ejemplo, bastante. Guía que sale, trato de dar una revisada. Esto, por ejemplo, lo leí la semana pasada, los nuevos cambios que hubieron en tratamiento con la fibrilación auricular. Uno de los cambios que hubo, al menos en este score, es que ya no se usa la variable sexo para el femenino. Entonces, este puntaje se lo quitaron. Se anticoagula sin importar si es hombre o varón, sin importar el sexo también. Ya le da todo tipo de puntajes. ¿Ya? Esto es una diapositiva seguramente antigua, que la han puesto ahí, pero igual las guías actuales, y se los digo, ya no consideran la variable sexo, y lo pueden revisar, está en la guía 2024, que salió hace 3 semanas, por ahí es un mes. Entonces ya no consideren esta variable. ¿Ya? Y si les dicen algo en los exámenes, escuchan. Depende del profesor también, si se basa en una guía antigua o en una guía moderna, pero por ahí como que pueden asociarlo. Pero igual es puntaje igual mayor a 2 puntos. Entonces, y luego tenemos que usar antiarrítmicos, pues bajamos la frecuencia cardíaca, usamos anticoagulantes y bajamos el ritmo. Hoy entonces tenemos 2 casos clínicos aquí. Mujer de 32 años, gestante de 25 semanas, consulta por episodios recurrentes de palpitaciones, rápida falta de aire, mira, no tiene antecedentes cardiovasculares y tiene unas palpitaciones súbitas muy rápidas de 5 a 10 minutos. Tiene esta frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto, está hemodinámicamente estable y tiene este EKG. Tiene estas preguntas. Ya tiene QRS estrecho, seguramente es una arritmia supraventricular que nace por arriba y tiene ondas P anómalas. ¿Ok? Pero tiene ondas P, no te dice ausencia de onda P. Entonces por ahí como que puedes sacar tu caso clínico. Y luego tengo este paciente de 68 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus, tiene una presión arterial de 140/90 y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Y aquí está la palabra clave: irregular. Cuando te digan palpitaciones irregulares, a tu cabeza tiene que venir fibrilación auricular de todas maneras hasta que se demuestre lo contrario. No siempre va a pasar así, no siempre, pero el 99% de todos los casos clínicos en los exámenes, al menos para ustedes, porque son preguntas como que básicas para ustedes, porque tienen que aprender lo que es muy frecuente, es fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, acá está igualito, te lo repiten, la frecuencia ventricular está irregular,
hay ausencia de ondas P, remarcan mucho más el diagnóstico, se presenta, no hay trombos intracavitarios, no hay soplos, no hay signos de insuficiencia cardíaca. Muy bien, los análisis de laboratorio incluyendo electrolitos y función renal están normales. La paciente informa haber notado un aumento de la frecuencia de las palpitaciones durante episodios de estrés reciente y tras consumo de café. Entonces tengo estas preguntas, tengo este KG, hay que trabajar. Ok, este es grupo 1, este es grupo 2. Si tienen alguna pregunta, me la hacen y trabajemos. Ándale, eso,